¿Qué no te importa lo que me está pasando? Ponerte de víctima cuando eres el campeón de campeones tú. El campeón escogido por Dios, la campeona escogida por Dios, eres tú. Bueno, vamos a ver desde el capítulo 13, versículo 8. ¿Sí? El versículo 8 dice, y él esperó, Saúl, el rey Saúl, estaba a punto de entrar en batalla. El verso 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Verso 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía, tardaba a llegar en Gilgal, y el pueblo se le desertaba. ¿Se le qué? Desertaba. Y ustedes que conocen la historia, Saúl hizo tonterías ahí por causa del miedo. En el verso 12 Saúl le dice, trata de justificarte con Samuel, ¿sí? Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor, así que me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Una tontería que no le correspondía hacer nada de eso a él. ¿Sí? Saúl le dijo en el 13, locamente has actuado. Has actuado. Verso 15, y levantándose Samuel subió a Gilgal de Agaba de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Verso 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Verso 22, léalo conmigo, así que aconteció que el día de la batalla, diga conmigo, el día de la batalla, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Qué tremenda sería entrar a la batalla sin espada, ¿eh? Gracias a Dios que tú tienes una espada, ¿sí sabes? Sí. ¿Sabes que tu Biblia es la espada del Espíritu? Y es la espada de Dios. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y sabemos que hay una cosa que Dios Todopoderoso no puede hacer aunque quiera, y eso es, dígalo fuerte, Dios no puede mentir. Y entonces eso significa que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad y se va a cumplir. Es verdad para nosotros hoy y se va a cumplir. ¿Sí? Diga conmigo, Señor, tu palabra es verdad. Y se cumple toda. Amén. ¿Ok? Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra, la luz de mi camino, y nos indica lo que hay que hacer. Y estamos en guerra. ¿Sí sabes eso? ¿Sabes que estás en una guerra que no te la puedes librar? Que tienes un enemigo 24/7 haciéndote la guerra. Por eso tienes tantos problemas, aflicciones, por eso a veces te enfermas, etcétera, etcétera. Y tú y yo estamos en guerra y entramos en guerra. La pregunta es, ¿tendrás espada para pelear? Verso 1 del capítulo 14. Entramos en materia. ¿Listos? Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, o Jonathan, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición. Aquí Jonathan es un ejemplo claro de un hijo de Dios, aún del mismísimo Jesús, que no se queda ahí en lo cómodo, en lo tranquilo, en su lugarcito. Ellos estaban ahí con Saúl, 600 hombres protegiéndolo, etcétera. Y él dice, ven, pasemos. Vamos a ver a estos cuates. Vayamos allá, pasemos. Di conmigo, pasemos. A la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. O sea, yo estoy de este lado y ellos están del otro lado. Di conmigo, pasemos al otro lado.
y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Verso 4, entre los desfiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro de otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Sí, hay peñascos agudos, hay cosas intimidantes, hay montañas, hay barrancos. Uno de los peñascos está situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos. Diga conmigo, pasemos al otro lado. Sí. A la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Quizá el Señor haga algo con nosotros. ¿Qué es ese quizá? ¿Es duda? Si hubiera tenido duda, no se hubiera metido, ¿verdad? Si hubiera una certeza de derrota, no le entran. Ese quizá es una certeza, es una declaración. Hace ratito nos instruyeron, ¿verdad? Que la fe, si no hablas, puedes decir mucho, pero más bien no dices nada si no hablas. Quizá haga el Señor algo por nosotros. Pues para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. ¿Amén? Sí. Así que pasemos al otro lado. Yo no sé qué retos hay ahorita en tu vida, qué dilemas tienes delante para tú ir y caminar hacia adelante. Pero tienes que tener valor y fe. Valor y fe. Esta semana yo he tenido que tomar decisiones y como que no quería, hasta que leí a Josué que les dijo, no sean cobardes ni perezosos. Vóytelas. No nada más una, me dieron 2 pedradas. No seas cobarde ni perezoso. Sí. Puedes estar o con miedo o echándole para adelante. Sí. Estamos en guerra. San Marcos 4. San Marcos 4. Capítulo 4, verso 1. Otra vez comenzó Jesús ¿a qué? ¿A qué comenzó Jesús? A enseñar. ¿A qué vienes tú aquí cada domingo a aprender de la palabra? Y el Espíritu Santo está aquí para enseñarte. ¿Ok? Y todo el capítulo 4 viene ahí la parábola del sembrador. ¿Sí? Y empieza a enseñar. ¿Sí? La semilla de mostaza, la parábola del sembrador, el crecimiento de la semilla, todo el capítulo 4. ¿Sí? Verso 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola, la del sembrador? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no entiendes la del sembrador, dile al que está a tu lado, si no entiendes la del sembrador, no puedes entender las demás parábolas. ¿Sí? Y sabemos que la parábola del sembrador, obviamente, la semilla es la palabra de Dios, pero la enseñanza es que hay buena tierra y hay mala tierra. ¿Y dónde hay que sembrar la buena semilla? En buena tierra. Di conmigo, yo quiero sembrar en buena tierra. Amén. Verso 35, por favor. Y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús, ¿qué? ¿Qué les dijo Jesús? Pasemos al otro lado. ¿Qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado.
sea, ya lo que hicimos aquí hay que ir a hacer otra cosa allá. Tenemos otro propósito allá. ¿Sí? Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, habiendo con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaban. ¿Qué quiere decir esto? No es este día que tú estás pasando al otro lado. Tenemos 2 años trabajando, tienes 2 años aprendiendo aquí con nosotros, tienes 2 años peleando la buena batalla de la fe, tienes 2 años enfrentando buenas tormentas, buenos vientos, ¿sí?, encima de ti. ¿O me equivoco? ¿Sí? ¿Me equivoco? ¿Sí? ¿O todo ha sido miel sobre hojuelas? No, ¿verdad? Ha habido batallas. Y esta es la enseñanza. Cada vez que tú quieras avanzar en el Señor, se va a levantar tormentas. Digan conmigo, Ricky, mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo. Dígalo. No, pues no tiemblas, te estás burlando, ¿no? Del miedo, no temblamos. Que vengan las que vengan. ¿Sí? Aquí estamos para sortear las tormentas. Y se anegaba. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, aquí esto me asombra, estos cuates, ¿verdad? ¿No tienes cuidado? ¿No te importamos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Cabezas duras, ¿no? Decirle a Jesús, ¿qué no te importa lo que me está pasando? Ponerte de víctima cuando eres el campeón de campeones tú. El campeón escogido por Dios, la campeona escogida por Dios, eres tú. Y el diablo con una tormentita, con un fuerte viento te quiere poner de víctima. Diga conmigo, Ricky, ¿a quién le hablas? A mí no. ¿Eh? A mí no, dígalo, a mí no. Que tenga miedo él, que tenga miedo el diablo. ¿Sí? ¿No tienes cuidado? Perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, ¡calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Me voy a saltar al 41. Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Si tú tuvieras abiertos tus oídos espirituales, te aseguro que escucharías seguido esa expresión, dicha por los demonios acerca de ti. Dicha por los demonios acerca de ti, preguntándose unos a otros, ¿quién es esta? ¿Quién es este? Que aún los vientos, ¿verdad?, y el mar le obedecen. Y Jesús les dijo en el verso 40, ¿por qué estáis así amedrentados, con miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿No tienes fe? Diga conmigo, claro que tengo fe. Dile, Señor Jesús, yo te creo a ti, yo creo tu palabra. Sé que no puedes mentir. Y si en mi Biblia tú dices que yo todo lo puedo en Cristo, yo todo lo puedo en Cristo. Y si tú en mi Biblia dices que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no tenga miedo, porque tú estás conmigo, no voy a tener miedo, y sé que estás conmigo. Y si tú en tu Biblia dices, en tu palabra me dices, que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no va a tocarme, no me va a tocar. Estoy seguro de eso. Así que no estoy amedrentado. Que venga lo que venga, pasemos al otro lado. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Amén. La historia sigue. Ustedes saben que cuando llegaron ahí, luego, un endemoniado se le enfrentó. Algo que nada ni nadie podía haber solucionado. Lo habían tratado de detener, lo habían amarrado hasta con cadenas. El endemoniado ahí seguía, ¿sí? Atemorizando a toda la región. Pero cuando Jesús y su gente llegaron a aquel lugar, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Amén. Entonces, tú sabes que este endemoniado se acercó a Jesús. Jesús reprendió al demonio, no era un demonio, era una legión. Y los mandó a los cerdos. Los cerdos, había una piara de cerdos, 2000 ahí, se precipitaron al mar. Los que cuidaban los cerdos corrieron a la ciudad, se armó un relajo y vinieron todos. Y este hombre que había estado en los sepulcros, todo encuerado y todo, lo encontraron, ¿verdad? Sí, vestido y bien vestido y todo, ¿verdad? Vamos a leer en el capítulo 5, desde el verso 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Yo creo que principados, potestades y demonios tienen miedo de lo que estamos haciendo aquí. Por eso es la causa de la guerra. Y van a tener más miedo de lo que vamos a seguir haciendo allá. Ajá. Y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales. ¿Cuál es la misión que el Señor nos da a nosotros? Cuéntenles. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida, eso es dar testimonio. Y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sí? Y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuenten, den testimonio. Hace rato me dan testimonio, ¿verdad?, de una persona en agonía. ¿Sí? Y de repente el Espíritu Santo los mueve y vamos a verla. Y se da la oportunidad de quedar sola con la persona y orar, aunque ella ya inconsciente y todo, pero el Espíritu Santo orando y haciendo algo. Y en esa noche se fue con el Señor. ¿Y cómo lo sabes, Ricky? Si no hizo la oración, ¿cómo lo sé? Les doy la misma cita. ¿Quieren una cita para saber que sé que se fue con el Señor? Se las di hace rato allá. ¿Sí? Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Léanla, por favor. Ahí está lo que yo sé. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿O crees que lo que Dios ha hecho contigo no es grande? ¿No es hermoso? ¿No vale la pena contarlo y compartirlo? Cuéntales. Y se fue, verso 20. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Sabes qué quiere decir Decápolis? 10 ciudades. Es una región, no era una ciudad, no es un pueblo. Es una región y había 10 ciudades. Antes que cualquier apóstol, antes que cualquier discípulo empezara a predicar y a compartir, aquí tienes la consecuencia de pasar al otro lado. Un avivamiento, una bendición.
Y eso es lo que tú eres. Y eso es lo que nosotros representamos para Pachuca, para México y para el mundo entero.